Profe, 11:30 de la mañana, somos otra vuelta más y nos viene a contar la historia, valga la redundancia, la historia bien contada, siempre digo yo. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buen día, Fabio. Un placer estar acá en la radio. Bien. Para continuar con la columna. Sí. Que habíamos comenzado hace 15 días, donde dejamos ahí una sorpresa. ¿Querés, si vos, te voy a pedir algo que no se hace al aire, no es políticamente correcto en radio, pero querés hacer un breve resumen cortito, 4 o 5 puntos, lo que vos quieras, para contarle a nuestros oyentes en qué quedó la cortina anterior? Sí. Perdón, la columna. La columna. Bueno, veníamos comentando de que se había instalado, ¿no?, en el imaginario social a partir de la obra de algunos historiadores locales, el hecho de que Nogoyá había sido siempre una ciudad tranquila, de que no había habido grandes conflictos sociales y demás, y que era una isla de felicidad y de cierta prosperidad, sí, en medio de un mundo y de una Argentina muy convulsionada. Y evidentemente las fuentes, cuando uno va a buscarlas, se encuentra con que la realidad fue totalmente otra, que Nogoyá participó de la misma dinámica y del mismo proceso histórico que participaba la Argentina, y estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Uh-huh. Y yo había relatado de que incluso hasta esta obra, digamos, que yo lo llamo es una operación historiográfica, uh-huh, muchas veces deja en claro que en realidad lo que siempre ha pretendido es instalar una visión única del mundo, como que no hubiese habido otras alternativas, y siempre fue una historia contada desde la perspectiva de un grupo social. Bien. ¿Equivocado o no? Ojo, sí, yo no abro. La historia no está para determinar quién es bueno y quién es malo. Ese es otro error que se comenta. Vos sabés que escuché alguna vez, no sé si te lo escuché a vos, porque he escuchado tantas cosas y vos sos mi punto de referencia con respecto a lo histórico. Alguien que decía, no sé, confirmame si sos vos y qué pensás del pensamiento, la historia la cuentan los que ganan nada más, ¿puede ser? No sé si te lo escuché a vos o lo escuché a... No, eso se lo debés haber escuchado a... No sé, porque fue parte, me parece, de una pregunta que creo me hizo Berchelli en una entrevista acá en la radio. Puede ser. Y yo respondí que no, es relativo. A ver, los que ganan. Obviamente, ya decir que gana alguien en la historia está confirmando lo que yo sostengo, que la historia vive del conflicto. Claro. Porque hay intereses contrapuestos, ¿no? Uh-huh. Y si alguien gana es porque justamente su visión de cómo ordenar la sociedad es la que triunfó. Y ahí, evidentemente, se ponen en juego todos los relatos que van a ir en la dirección de justificar, bueno, a ver, se impuso mi perspectiva y es esta la que vale. Pero no quiere decir que no haya otras visiones que también disputan sentido. Sí. En esa confrontación, porque el conflicto puede haber sido resuelto, pero no quiere decir de que no continúe en el tiempo. ¿Se comprende para dónde va? Por supuesto. Entonces, por eso yo quería retomar esto, cuando hablábamos de las primeras huelgas obreras en Nogoyá y demás. Yo había dejado instalado algunas cuestiones. Sí. Por ejemplo, la existencia de una corriente que se llamaba sindicalismo revolucionario, y quería explicar un poquito de qué se trata. Dale. Yo había adelantado de que de sindicalismo teníamos mucho y de revolucionario muy poco. Sí. Y es real. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas ideas? Evidentemente no se pensaron en Argentina. Esto se debe a la obra de Georges Sorel, uh-huh, que fue un filósofo cuyas coordenadas de vida, digamos, la podemos ubicar entre 1847 y 1922, que es cuando muere, que él es el teórico de esta teoría. Básicamente, piensa que la clase obrera
a contraposición de lo que decían las corrientes socialistas, estamos hablando fines del siglo XIX, tenían que abandonar la idea de la lucha política en clave electoral. Bien. De que únicamente era la clase obrera, a través de sus reivindicaciones inmediatas, era las que iba a construir una sociedad más igualitaria. A través de un instrumento. ¿Cuál era el instrumento ideal del sindicalismo revolucionario? La huelga general. Claro. Bueno, esta corriente ingresa en Argentina y surgió aproximadamente, podríamos decir, en el año 1906, y como no podía ser de otra manera, al interior del Partido Socialista en Argentina. Claro. Partido Socialista en Argentina, que tengo que decir de que lo podemos ubicar entre uno de los primeros partidos socialistas en el mundo, lo que habla de la importancia, ¿no? Entiendo. De que tenía la Argentina en el concierto de naciones en ese momento. Piénsese nomás que el Partido Socialista Alemán, la socialdemocracia alemana, se funda en un momento aproximadamente en el año 1875 y el Partido Socialista en Argentina en 1896. Arriba de 15 años después. Sí, o sea, relativamente muy cerca, cuando hay otras experiencias en otros países latinoamericanos donde es muy posterior. Y estamos hablando de tiempos anteriores incluso a la Revolución Rusa y demás. Bueno, entonces para continuar, esta corriente sindicalista revolucionaria comienza a aprender dentro de los grupos de sindicalistas que actuaban dentro del Partido Socialista. Y ya se perfila como una corriente autónoma, ¿no? Que cuestionaron justamente el rol excesivamente electoralista que tenía el Partido Socialista, ¿no? Y no es por nada, por ejemplo, que Juan B. Justo, ¿no? Como dirigente nato, fundador él, ¿no? Del Partido Socialista en Argentina, siempre le reclamó a los inmigrantes, que en su mayoría eran extranjeros, y la mayoría eran los componentes de esta clase obrera, no todos, estoy diciendo en su mayoría, se nacionalizaran para poder votar a los candidatos del socialismo. Obviamente que muy poco, una ínfima parte siguió estas directivas. Y justamente entran en conflicto con esta visión excesivamente electoralista del Partido Socialista y son expulsados. Mira. Son expulsados y ellos continúan por fuera del Partido Socialista ya como una corriente autónoma. ¿Y dónde desarrollaban su actividad? En la FORA, en la Federación Obrera Regional Argentina, que es el antecedente inmediato de lo que es la CGT hoy. Claro. Específicamente en el año 1919 le ganan el control de la FORA a los anarquistas, en el famoso 9º Congreso. Obviamente los anarquistas rompen con la FORA, producen la primera división, para que vean que nunca fue algo homogéneo el movimiento obrero en Argentina, así como hubo en algunos momentos dos CGT, hoy hay una CGT y ATE, por ejemplo, que se disputan la organización del movimiento obrero. Ya a inicios de siglo sucedía lo mismo. Claro. Y van a liderar, por ejemplo, esta corriente sindicalista revolucionaria, que Entre Ríos va a ser uno de los bastiones más importantes que va a tener en la República Argentina. Miramos. No, por la acción, ahora lo voy a explicar, por la acción y la forma de organización de la clase obrera que se planteaba la misma fora del 9º Congreso. El sindicalismo revolucionario pensaba, bueno, si son los obreros el motor del cambio social, a través de la lucha sindical y el instrumento es la huelga, si los obreros están desorganizados, hay que organizarlos. ¿Cómo se pensó esta organización? A través de las famosas giras de organización. Giras de organización que recorrieron toda la geografía del país, desde el norte, en la frontera con Bolivia, hasta el sur. Obviamente, Entre Ríos también fue una
fue objeto de esas giras de organización, que es donde nace el primer sindicato en el año 1918 en Nogoyá, por lo menos que se tenga registro, no quiero decir que haya sido el primero, quizás si se descubren nuevas fuentes puede ser que haya sido el segundo. Sí. Todo en historia siempre es no es concluyente. Por acá pasaron figuras del sindicalismo revolucionario como Sebastián Marota, por ejemplo, autor de una historia del sindicalismo argentino, Ramón Suárez, por ejemplo, un dirigente sindicalista gallego, que va a tener una evolución muy particular, porque él después vuelve a España, tiene una participación en lo que es la Guerra Civil Española, y no evoluciona hacia la izquierda, sino que va más bien hacia el nacionalismo gallego, digamos. Y en estas giras, retomando de organización, por ejemplo, siguiendo las vías del ferrocarril, ahí sí tenés razón, Pablo, ellos paraban en estación en estación, de pueblo en pueblo, a veces seguían una vía fluvial, es decir, a través de las barcazas en los ríos, en el río Paraná y en el río Uruguay, y organizaban o trataban de organizar a los obreros generalmente de los que eran acopiadores de grano, cuando no había una gran industria. En el caso de Nogoyá fue más fácil porque existía el molino San Juan, que era uno de los molinos más importantes de Entre Ríos, por ejemplo. Y acá voy a hacer un alto. Bueno. Voy a hacer un alto en el sentido de que voy a dejar de hablar de la corriente sindicalista y decir, bueno, pero ¿qué tiene eso de importante en Nogoyá? Que justamente al hacer hincapié en escribir la historia de un cierto grupo social, o desde la perspectiva de un cierto grupo social, ¿qué pasa con la historia de los de abajo? De aquellos anónimos. Su lucha valió la pena, sirvió para algo, dejó una huella histórica. Yo creo que sí, la dejó. Yo encontré evidencias de eso. Ayer justamente, aquí en Nogoyá, se trató de homenajear a las mujeres a través de la actividad de una fundación, de una actividad interesante. Sí. Yo no pude participar porque estaba dando clases, lamentablemente. Sí, la figura de Lorena Turchkevich. Exactamente. Y yo descubro la acción militante dentro de las filas del sindicalismo revolucionario en Nogoyá de una mujer. Tomá. Que lo dejé también como incógnita en la primer columna. Pero yo voy a decir cómo llego a esto. A ver. Bueno, yo cursando justamente uno de los seminarios de la maestría en historia social argentina y latinoamericana, que justamente lo dictaba y lo dicta todavía, ¿no? La doctora Cristina Viano, que es sobre problemas del conocimiento histórico. Ella nos decía, pero ¿de dónde sacan información? Si ya las fuentes fueron estudiadas, ya las fuentes fueron leídas, ¿qué más se le puede sacar a una fuente? Y dicen, no, siempre hay que volver, incluso a las fuentes que ya fueron estudiadas, nos decía ella, porque muchas veces se nos pasan por alto detalles importantes. Y uno vuelve quizás con otra mirada. Bueno, yo me había leído prácticamente, me había vuelto un experto en primeras décadas del siglo XX, leyendo sobre diarios justamente de la época. Sí. Y yendo al periódico que se llamaba Bandera Proletaria, que era el órgano de prensa de la corriente sindicalista revolucionaria y de la Fora en ese momento, le hice caso a la doctora Viano. Sí. Y en una noticia necrológica que uno generalmente tiende a pasar por alto, me vengo a enterar, no sé si está funcionando la cámara, y me encuentro con que ella tenía absolutamente razón. Me encuentro con esta noticia. Ahí está. Dice Nogoyá, muerte de la compañera, activa militante.
Yo lo voy a leer porque es muy interesante. Dale, Y dice, muerte de la compañera Luisa Dora Capdevila, activa militante. toma. El día 27 de noviembre del año en curso dejó de existir después de una cruel y penosa enfermedad, la que en vida fue nuestra compañera, y presten atención al apellido, Luisa Dora Capdevila. No, pero hay un error en la historia. No puede ser. Yo también pensaba lo A ver. mismo. La cruel y lamentable parca de la muerte, pensemos en el lenguaje de la época, ¿Cómo escribían? ¿Viste? Claro. vino a cortar la joven existencia de nuestra compañera a la temprana edad de 18 años. Joder, sí. Entusiasta y decidida luchadora en las filas proletarias de fue nuestra extinta compañera. Perdón porque no traje los No, lentes está para bien, leer. está bien, está bien. Creó y luchó denodadamente por el engrandecimiento del sindicato obrero femenino de esta localidad. Ahí me está diciendo que había un sindicato. Miren Femenino. toda la información. Obrero femenino. Ajá. Liderado Mirá. o bueno, encabezado por esta chica. Ajá, del Dice, que fue secretaria. Toma. Luisa Dora Capdevila Ujú. fue la única mujer en Nogoyá que con su humilde y sencilla palabra supo alentar y hacer guarecer los ánimos de obreros y obreras a toda hora y en todo momento, Obreras y jamás, obreras. y jamás retrocedió un ápice a pesar de las bajas e infames calumnias de que la hicieron víctima. Ah, mirá vos, ya existía la calumnia. Sí. Sin que nada la amedrentara. Siguió siempre su tarea ilustrativa y emancipadora, dispuesta a seguir luchando hasta redimir a las de su clase. La clase obrera femenina de Nogoyá pierde con la muerte de la compañera Luisa Dora Capdevila, la vuelve a nombrar, Sí. a su mejor defensora, la que siempre demostró valor, energía y entusiasmo en las filas del proletariado nogoyaense. Bueno, y después continúa. Yo esto se los dejo como Sí, regalo, como documento, porque sí, es un sí, documento impresionante, invaluable que dice impresionante. mucho cuando uno lo estudia. Claro. Y entonces lo primero que se me vino a la mente es, a ver, yo tengo que tomar por cierta una noticia publicada en un diario obrero de la Fora. ¿No será parte de la propaganda también? Porque también se utilizaba en esa época, de la misma manera que hoy existen fake news, también existían en ese momento fake news. O exageraciones, si se quiere. A ver, cuando uno estudia la prensa obrera, lo primero que tiene que tener en cuenta, sobre todo en estos años, en estos primeros años del siglo XX, es que la prensa, por así decirla, burguesa, tendía a ningunearlos, a ignorar lo que sucedía o a exagerar ciertos hechos o a deformar ciertos hechos. Claro. Y como la Fora y los sindicatos querían visibilizarse, lo hacían a través de su prensa y generalmente tendían a relatar mucho más, con mucho más detalle que la prensa de diarios como La Prensa, La Nación Claro, sí, y sí, demás. sí, sí. Entonces, pero igual también cometían exageraciones, ¿no? No es que era todo tan blanco y negro. Y dije, bueno, pero ¿cómo corroborar que existió Claro. ¿Cómo constatás eso? esta mujer? Bueno, lo primero que hay que ubicarse en la época, ya existían registros civiles. Entonces, muy simple. ¿Uno a dónde va? Va al archivo del registro civil de la ciudad de Nogoyá, donde están encuadernados todos los registros de todo el ciclo vital de una persona, entre ellos cuál es la defunción, y me encuentro con que en el folio 110, Sí. acta número 220, 220. existe, Ujú. acá lo Ahí muestro, está saliendo en cámara. es el de abajo, Ujú. es Sí. existe declarada la defunción de una señorita de 18 años que había fallecido el 27 de noviembre, como dice la noticia, Ujú, ujú, de 1922. ujú. La noticia hace alusión a una cruel enfermedad. Bueno, acá en el certificado de función se dice cuál es la cruel enfermedad: tuberculosis pulmonar, Claro.
Claro. que era muy propio Sí, de la sí. y habla mucho de la condición social Ujú. de la de De la Lisa, clase, Lisa Dora Cadeville en este claro, caso, ¿no? y de grandes grupos de, de los sectores populares de Ujú. Argentina en Ujú. esa época. Ujú. Y el certificado lo firma el médico doctor Luis Marchini, que él sí lleva, su nombre sí lleva una calle. Ujú. Y este tipo de cuestiones históricas a mí particularmente me emocionan mucho. ¿Por qué? Porque el nombre de esta mujer, de esta joven, Ujú. salvo este registro en 1922, yo estoy en condiciones de decir que es recién hoy que se vuelve a pronunciar Claro. en un medio Sí, sí. público y la gente puede acceder. Ujú. Y esto habla mucho de cómo se fue perdiendo la memoria y de cómo siempre la historia de los de abajo fue silenciada, muchas veces violentamente y otras veces a través de la de la escritura. Sí, no, y y también de- te sumo como una política de gobierno también, porque Sí. la omisión de este tipo es contribuir a la falta de memoria, que es lo que venimos tratando esta semana. ¿Y qué es lo que nos deja como enseñanza esto? A ver, un profe, dato, sí, un sí. dato curioso, Dale. un dato. No, no es un dato curioso. A ver. Nos habla de que ya nuestros abuelos, bisabuelos, nuestras familias en Nogoyá, también tuvieron que pelear por mejores condiciones Claro, de vida. por supuesto. También lucharon, no es que se quedaron en su casa, porque piénsense, por ejemplo, que esta chica integraba como secretaria un sindicato femenino, Ujú. Claro. donde el Molino San Juan, Ujú. el Molino Río de la Plata. ¿Y qué Sí. hacían las mujeres en el molino? A ver, Cosían Hacían bolsas. Mi abuela hacía eso. claro. Cosían, mirá vos, Ujú. ¿viste? Cosían Ujú. bolsas. Ujú. Me llevaba a lavar a su casa, lavaba y ahí cosían bolsas. Y juntos con sus hijos. Ujú. Y no es que trabajaban 8 horas a reglamento. No. Yo en la primer columna hablé de que, por ejemplo, las jornadas laborales se extendían por 12 horas, incluían los sábados, los domingos, no se pagaban horas extras y demás. Ujú. Y esto es lo importante y lo que nos tiene que llamar a una reflexión de que Nogoyá no fue, y acá hay otra prueba, siempre una isla de alegría, de prosperidad, donde todos éramos Y felices. que un apellido que ni nos íbamos a imaginar hoy en día, Capdevila, haya estado ligado con la clase obrera y con la clase obrera femenina. Y eso, exacto, y eso que no cuento las otras cosas que obviamente yo seguí investigando y demás. Claro. Su cuñada Ujú. Sí. fallece en el año 2003. Oh, pero qué próspera. Sí. Ujú. 92 años, porque Ujú. tenía 11 años cuando Claro. fallece. Claro. Y Dora Capdevila, estamos hablando de de Dora ella, Capdevila. de Luisa Dora Capdevila. Ujú. Posteriormente ya era huérfana de padre. Ujú. Su mamá fallece en General Galarza, por ejemplo, entre otros datos. Pero no puedo revelar mucho porque es parte de mi tesis, o sea que Está todavía bien, no la no, está defendí. bien. No, Y no. estos son detalles, son avances. Lo que te podemos pedir públicamente, si se puede, si ¿Sí? podés compartir parte de la historia de esta señorita que murió de 18 años de tuberculosis y que militaba en su conciencia social Sí. como trabajadora para las trabajadoras del Que molino. debería tener un nombre, una calle. Exacto, que presentes esto y que los concejales se hagan eco de esto. Un proyecto de algo. ordenanza. Yo creo que es bueno Sí. recuperar, a través. Porque eso hace a la memoria y a entender. No es solamente un capricho de poner un nombre. Exacto. Ujú. Porque además Marcar la historia. esta señorita nos enseña algo más en tiempos tan particulares como y complicados como este. Y sí, puedo llegar a hacer un proyecto para que al menos
una calle. De Claro, hecho, tenga como ciudadano vos podés su presentar un nombre. proyecto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, te conté el relato. 2003, cuñada, venías por ese lado. Fallece. Falleció a una edad muy avanzada. O sea Ujú. que si las condiciones de vida de esta señorita hubiesen sido otras, por eso yo hablaba de cómo era la labor de las mujeres, no solo, sino de los niños, porque había trabajo de menores, Ujú. y de los obreros con bolsas que pesaban más de 70 kilos y que se llevaban hasta una altura enorme. Ujú. Y ojo que uno dice, sí, llevar una bolsa es una cosa, ahora estar 12 horas haciendo Lo mismo. lo mismo, imagínense que personas que tenían 30 y pico de años parecían o tenían la apariencia de personas que hoy podrían tener 70 años. Decime, en el lunfardo, en lo urbano, digamos, no sé si corregime si me equivoco, pero se maneja la expresión de eso, andá a embrear bolsa al puerto. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con eso, justamente con los estibadores. Ujú. Entre Ríos tiene una particularidad. La mayor parte de la clase obrera entrerriana eran obreros agrarios o estibadores. Ujú. Y que alternaban el trabajo porque no era a tiempo completo, sino que muchos de ellos alternaban, era trabajo estacional, porque después iban por los campos haciendo labores de obreros rurales, Mirá. por ejemplo. Claro, claro. Y Bueno, como te digo, en casa de mi abuela cuidaba a sus hijos y todo, y a su vez llevaba y lavaba las bolsas, y era todo un sí, es que tendedero de bolsa. era muy común, sí, Sí. sí, era muy común. Y la idea es no perder justamente memoria de estos hechos. Me de parece que- excelente, profe, que nos hayas traído y la sorpresa de esta copoblana, esta chica, que tal cual lo decías, yo reflexionaba mientras vos hablabas que decías, bueno, murió de tuberculosis porque aquel tiempo, que esto, este otro, pero la cuñada murió en el 2003. Nos perdimos algunos, aunque sea de chiquito, que si yo con 15, 18 años, si se hubiese, estoy diciendo potencial, ¿no? Nos pedimos de haberla conocido la historia y los venimos, te agradezco porque lo venimos por tu rescate, por ese ojo que tienen los historiadores que pasaron justo Exacto. por un diario obrero, Ujú. un diario que, como tal cual lo relataste, nadie le daba bolilla porque ahí en ese tiempo lo utilizaban, digamos, como una promoción. Entonces dicen, Claro. esto es zurdo, ¿qué vamos a leer? Esto es zurdo. Y fíjate vos todo lo que Y descubrís yo ahí. rescato eso que decías vos también, de romantizar la pobreza, Exacto. decir, ay, qué lindo, y qué sacrificado, que es un relato que a mí me molesta muchísimo, cuando dice, ay, mira, ese niño caminó 8 kilómetros para llegar a la escuela, ay, esa maestra que todos los días sale a las 5 de la mañana. Digo, es horrible, bro. Sí, 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 comprendo una y- vida digna, eso no es una vida digna, no hay. Y es lo que reclamaban. No digo además. que a Cuando uno veces- lee los Ujú. pliegos de condiciones que le presentaban a la patronal, Ujú. y en toda la Argentina sucedía en esta época, y siempre se habla de mejoras en las condiciones de trabajo. Claro. Y no siempre fue producto de una negociación. Lo que sí yo invito a que la gente tiene que pensarlo de esta manera. Sí. Cuando uno habla de sectores obreros y clase patronal, no está hablando de pares homogéneos. No, No son intercambiables. entiendo dónde vas. No son intercambiables. No hay Acá negociación. acá hay un posible. poder de, Sí, sí. hasta De fuego. de fuego Sí. enorme, y que de hecho lo hubo. Claro. Acá en Nogoyal, yo lo dije, dejaron ciego a un muchacho de 26 Es años, verdad. justamente por 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 botón. Carnero, por Claro. Crumiro, Sí, sí. y que hoy nos horroriza, pero era el modo también como se resolvían Claro, los los asuntos. conflictos, pero no Claro. son pares homogéneos. No, no, no. No. Entonces, el sindicalismo que buscaba revolucionar, buscaba justamente lograr esa negociación. Ujú. ¿Y por qué yo dije que era el antecedente inmediato de lo que posteriormente va a ser la burocracia sindical? Ellos no se negaban al diálogo con los partidos políticos. Lo que no querían ellos Ujú. era que el sindicato sea una expresión dentro de un partido político. Claro, claro, claro.
Obviamente esta corriente después va a perder fuerza en los años 30 y posteriormente muchos dirigentes, no todos, muchos dirigentes de esta corriente van a integrar las filas del peronismo. En el 45. Claro, del peronismo. Del peronismo. Y fíjense, por ejemplo, respecto de la enfermedad de esta chica, yo, mientras hablabas, me recordaba un dato. Cuando Perón estuvo destinado acá a un regimiento del ejército en Entre Ríos. Ah, mira, no la teníamos esa. Sí. Estuvo en Paraná, sí. Como oficial. Yo creo, yo sé si fue el primer o el segundo destino que tuvo. Él redacta un informe advirtiendo que los conscriptos que se presentaban a la revisación médica para realizar posteriormente el servicio militar, se detectaban muchísimos casos de tuberculosis. Claro, bueno, era la enfermedad de la época. Pero que afectaba particularmente a una clase social. Ahí está, Sí. eso me pareció. Sí. Eso me Producto parece. de la mala alimentación, Sí, claro. producto de la desnutrición. De hecho, ahora una de las mayores enfermedades de causa de muerte es el cáncer. ¿Pero por qué? También por el mismo motivo. Claro. Por consumir productos transgénicos mal elaborados y todo ese tipo de cosas. Sí, a ver. Bueno, pero la tuberculosis estaba marcada, y me parece que hasta el día de hoy, quien no conoce los verdaderos síntomas de la enfermedad, estaba marcada por decir pobreza, porque no comían. Un tuberculoso era una persona flaca, te lo decían también a manera discriminativa, de una persona flaca. Porque, en una época se usaba mucho cuando era ese. Mauricio. Sí. Por eso es que es rescatable. ¿Por qué se estigmatizó y se utilizó como término? A ver, yo lo pongo en boca, pero como mogólico, tuberculoso, tantas cosas. También así. se romantizó esa Claro. enfermedad, ¿te acordás? Pero porque- Era como un drama, Exacto. había muchas películas donde sí. Bueno, sí, pero era una enfermedad respiratoria, pero especialmente que atacaba a distintas clases sociales más bajas, justamente porque no tenían... Pero fundamentalmente, Claro. fundamentalmente clase social, pero producto de eso, sí, de todo lo que señalan ustedes, sí, es así realmente. Es más, hay muchos registros. Hay una revista que fundó Félix Luna, Todo es Historia. Sí, todo es historia. Hay una historia de la salud, por ejemplo, también. Pero ya nos iríamos por otras Está bien. ramas. Vamos por- Me dejaste pistoneando con lo de Muchas Perón. cosas. Después nos vas a tener que contar en alguna, o si querés contárselo a la gente, pero capaz que me picada y cerveza de por medio vino Mucho. temprano. Nos va a tener que contar, porque ya después tarde no nos acordamos de lo que hablamos. Pero, No hablemos de profe, esas cosas. siempre es un placer. Muchas gracias. No, para mí. Muchísimas gracias. Vamos a los Y cons... yo le voy sí. a mandar un saludito que me está Dale. mandando ahí. Me mandó una niña, Gianela, que me manda un saludito. Pásalo. Que está escuchando. A ver. Poné el micrófono que está en la punta. No, en la punta del celular. Así, mira, Pablito, así. Ahí está, ahí se escuchó Gianela que los está escuchando, dice. Gianela me está escuchando. y me manda Saludos, saludito. un besito grande. Tenés toda la audiencia. Tomá. Vamos a los consejitos de las 12 horas 02 y ya volvemos con la última hora de esto que es otra vuelta más de edición de viernes 27 de marzo del 2020.